Y 1968 sin duda marca un hito, un punto de inflexión. No quiere decir un fenómeno espontáneo, fugaz, transitorio. Se enlaza con lo anterior y se proyecta sobre lo posterior. Pero fue un año de condensación de contradicciones. El año comenzó con muy fuertes conflictos sindicales, obreros. Por reivindicaciones de los derechos de los trabajadores, reivindicaciones salariales, reivindicaciones típicamente sindicales. Continuó con una eclosión de luchas de los estudiantes de secundaria. Por el boleto estudiantil, que ahora, digamos, el boleto gratuito lo vemos como algo integrado, naturalizado, pero en aquel momento era algo que había que luchar. Después empezó toda una escalada de lucha de los sindicatos y por el presupuesto universitario, que ahí empezó a confluir con la lucha de secundaria. Los bancarios venían movilizándose también y coinciden en toda la movilización. El 1 de mayo de 1968 fue un 1 de mayo muy fuertemente reprimido por la acción policial. Terminó en una gran confrontación callejera el 1 de mayo de 1968. Una gran trifulca que hubo, que no fue con los milicos, no fue con la policía, fue entre manifestantes. ¿Por qué? El sindicato de Funza le pide a la asociación de estudiantes que le construya un muñeco gigantesco, una rata. Era una rata de papel llena de paja, que el destino de la rata era que fuera quemada frente a la Embajada de Estados Unidos, que la Embajada de Estados Unidos estaba en Agraciada, en aquel momento, frente al Banco de Seguros, ¿no? Por ahí cerquita donde hay un centro militar. No se hizo el acto porque se disolvió, pero fue como la impronta de lo que iba a ser ese año, ¿no? Un año de lucha que se marcó con el 1 de mayo. Era un Uruguay muy complicado, o sea, con muchos reclamos, con mucha escasez de todo, para la enseñanza el presupuesto bajísimo, los salarios había que pelearlo a muerte, y claro, me encontré con un movimiento estudiantil, tremendamente inquieto y politizado. Entonces, lógicamente, esas manifestaciones por el presupuesto eran gigantescas. Eran muchachos de traje y corbata, vamos a entenderlo, pero tiraban piedras y hacían fuego en la calle como locos. Y querían hacer la revolución, querían llegar, o sea, tocar las estrellas, no sé qué cosa querían hacer, pero eran realmente un movimiento muy fuerte. La FEU era muy fuerte. Era muy pujante. Entonces, ahí, en ese proceso de enfrentamiento a un deterioro, ¿verdad?, es que se suceden una cantidad de luchas y de planteos desde el gremio FEU, donde aborda las dificultades que estaban planteadas a nivel social, a nivel político y demás. El 6 de junio de 1968, del local central de la universidad, en 18 de julio, Mirador Acevedo, que está en La Raja, salió una manifestación, en realidad una pequeña manifestación de 150 o 200 estudiantes de la Federación de Estudiantes, reclamando mejoras presupuestales para la universidad. Una lucha permanente, recurrente, etcétera, etcétera. Y sorprendentemente, esa movilización fue reprimida a balazos por la policía. Hubieron 5 estudiantes heridos de bala. Y era la primera vez que se reprimía a los balazos, ¿no? En general. Hasta ese momento se había reprimido a golpes, con caballada, ¿no? Pero a los balazos era en junio del 1968, fue la primera vez. Aparecen las primeras manifestaciones reprimidas con perdigones, ¿no?, lo cual incrementa mucho la violencia. El clima de tensión era grande en el país, imagínense. Nosotros, para
Para los estudiantes que militábamos, no te voy a decir que era una diversión, pero estábamos cambiando el mundo y todo valía. 2 días después, en repudio a ese acto, se hizo una convocatoria por parte de la Federación de Estudiantes y la Convención Nacional de Trabajadores a una movilización en defensa de las libertades públicas, etc. Esa movilización terminó en una inmensa batahola callejera, en 18 de julio fundamentalmente, con presos, heridos. En ese ritmo siguieron las movilizaciones, pero particularmente potenciadas por el hecho de que el 13 de junio de 1968 el Poder Ejecutivo decretó las medidas prontas de seguridad. Las medidas prontas de seguridad son una figura jurídica incluida en la Constitución de la República destinada a suspender los derechos constitucionales, los derechos públicos, el derecho de reunión. Entonces todo ese periodo es el pregolpe, ¿no? Es el momento en que aquel Uruguay ballista, democrático, empieza claramente en lo político a deteriorarse. Ya en lo económico venía bastante mal, pero en lo político empieza a deteriorarse y los sectores dominantes que gobiernan, la clase dominante, empieza a imponer medidas represivas directas ya contra el movimiento popular, que en ese momento eran los estudiantes y unos cuantos sindicatos obreros. En esa época se dio algo muy hermoso, que fue cómo se unían las luchas de los trabajadores y las luchas de los estudiantes. Yo en ese momento ya no era estudiante, pero era parte de aquel grito para mí muy importante y que resurge también en muchos países, y en nuestro país sigue vivo, de obreros y estudiantes unidos y adelante, ¿no? Eso se llevaba adelante en las calles, en las consignas, y fue de alguna manera lo que marcó que en esa época que las luchas por las libertades y la democracia y por lo económico también se diera en un entorno de unidad muy grande. Porque es increíble, no son soldados con esa cosa de la disciplina y el saludo y el taconazo, son obreros que van a trabajar. Y esos obreros y esos estudiantes fueron de una disciplina ejemplar, porque cuando los obreros ocupaban las fábricas, ustedes ocupaban sus facultades o la universidad. Eso fue así. La clase obrera, yo diría que fue el principal protagonista, y ustedes sus mejores aliados. El pertenecer a una comunidad política, después a un gremio, todo eso hacía también que nos pertrecháramos mucho entre nosotros, se crearan lazos de hermandad absoluta, que ni suponíamos en aquel momento todo lo que iba a significar a lo largo de nuestra vida, porque hoy ya se puede hablar de a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, lo que predominaba en la FEU era una universidad, el concepto de universidad autónoma, el concepto del artículo 2 de la ley orgánica, o sea, la preocupación permanente por los asuntos sociales y por la cultura, pero no con propuestas, consejos hacia una política partidaria determinada. Eso fue uno de los ingredientes, porque el federal de la FEU muchas veces se había transformado en una disputa entre bloques, y el federal no era así cuando yo entré, ¿verdad? Empezaba a ser así. Eso se fue consolidando. El movimiento universitario en Uruguay no fue, como en otros países, como en Francia, por ejemplo, un movimiento estudiantil dirigido contra las autoridades universitarias. La movilización estudiantil universitaria en Uruguay se hizo con el apoyo de las autoridades universitarias, con la declaración expresa del Consejo Directivo Central, reiterada del Consejo Directivo Central, y del rector Oscar Bayolo, que jugó un papel muy importante en la denuncia del curso autoritario, represivo que estaba tomando el sistema político uruguayo. Hasta el punto, desde el gobierno de Pacheco Areco,
se comenzó a elaborar una visión de la cuestión universitaria que se fundamentaba en la idea de que la universidad era, como se dijo en su momento, un antro de subversión. Efectivamente había un fenómeno de no correspondencia entre el rumbo autoritario que tomaba el gobierno y la reivindicación de la democracia que hacía la universidad. La otra parte, es decir, el adversario político conspiró contra la enseñanza desde el comienzo. En realidad no dejó de conspirar contra la enseñanza en el proceso, digamos, pero cuando apareció el Pachecato y estas fórmulas más represivas y más de ajuste social, ¿no? Cuando la congelación de salarios, cuando todo esto hacía eclosión porque nadie estaba dispuesto a perder algo que había conquistado, y parecía muy razonable, porque el mundo del trabajo tal vez era también más abarcativo que el de hoy, o de diferente manera abarcativo, ¿no? Realmente porque había industrias, porque había metalúrgicas, porque había zapatos, porque se fabricaba y se construía desde este país una sociedad que se podía abastecer, entre comillas. Y los trabajadores cada vez más sentían como cercanos a los estudiantes, cosa que no es sencilla, ¿no? Porque ahora es mucho más fácil encontrar trabajadores que hayan terminado la secundaria. En mi época la mayoría de los obreros no habían terminado la escuela, en mi época digo de joven, ¿no? Estos son conquistas de los últimos años que para ustedes que son jóvenes son muy naturales, porque así vivimos, ¿no? Es muy poco el porcentaje que puede no terminar la escuela o el liceo, o que no haya ingresado al liceo, digamos, o al adulto, ¿no? En aquella época no era tan sencillo estar junto a un obrero que apenas a veces sabía leer y escribir, junto con un estudiante de la universidad. No era sencillo que sintieran que tenían caminos comunes. Hay una gran movilización donde las personas, los estudiantes y los trabajadores empiezan a buscar sus lugares de militancia política, ¿no? Había mucha indignación, ¿no?, en todos nosotros, y esa indignación empieza a mezclarse con la necesidad de un cambio político en el país. Hay un proceso de unificación de los sindicatos, de los sindicatos obreros, hacia una central única. Antes habían la Federación Autónoma y habían gremios con distintas historias, con distintos planteos, pero que el proceso, sobre todo después de un acontecimiento muy importante que fue la Revolución Cubana, predominó un planteo ideológico en el cual el tema de la unidad y de el avanzar hacia un conjunto unificado de lo que se podía llamar izquierda. Era evidente que se venía como un gran enfrentamiento en toda América Latina, que efectivamente después se dio, ¿no? Porque la movilización del 68 no era solo acá, en Uruguay, ¿no? Era en Uruguay, era en Argentina, era en Chile, era en Brasil, era en Estados Unidos, que se dan también las grandes movilizaciones contra la guerra de Vietnam. Había como una emergencia social juvenil, además, en todo el mundo. Un auge de los antagonismos, de las luchas por las transformaciones de la sociedad latinoamericana y de las acciones contrarrevolucionarias, conservadoras, contra esas voluntades de cambio que se expresaban en el escenario latinoamericano, repito, en buena parte inspirado por la Revolución Cubana, el golpe de Estado en Brasil en 1964, ¿no?, el golpe de Estado en Argentina en 1966, entre medio en 1965 la invasión a República Dominicana, dictadura en Paraguay, dictadura en Perú, dictadura en Bolivia, dictaduras en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. El golpe de Estado es un enfrentamiento
que se produce a nivel de toda Latinoamérica, entre las fuerzas que querían ese cambio, esa revolución, y las fuerzas que venían a aplastar ese cambio. La espiral de violencia era tan grande que, claro, las opiniones se empezaron a dividir. Hasta capaz que legítimamente, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo un juicio de valor. Estoy describiendo lo que pasó. Y en ese cuadro aparece el episodio de liberarse el 14 de agosto, donde en una manifestación, en un tipo de movilización cercana a la facultad veterinaria, un policía dispara contra liberarse del estudiante militante de la Juventud Comunista, estaba permanentemente en las movilizaciones y el episodio en el que lo matan es un episodio terrible, le disparan un tiro, creo que por la espalda, no por lo que ustedes saben mejor que yo, porque ahí sí que la historia se empieza a olvidar, pero creo que en la espalda, creo que le pegan un tiro en la femoral, que entra por la región glútea. Y lo que motiva que posteriormente el policía que le disparó el tiro fuera procesado. Del momento en que te enterás que hubo una balacera, y que además no le temes. Es decir, se te impone como un duelo tremendo y sin embargo no te atemoriza. Esto tal vez tenga que estar ligado al momento, a la época, al compañerismo, a respaldarse. Estuve presente en el sepelio, que fue una gran movilización porque era el primer estudiante muerto. Entonces eso impactó mucho en toda la población. La gente, cuando se hizo el sepelio, salió masivamente a la calle y se calculan unas 100.000 personas más o menos, ¿no?, que estuvieron en el sepelio. Era un hecho inédito en Uruguay, un país que había vivido décadas sin presencia de la violencia política, se encontraba con la muerte de un joven estudiante universitario, lo cual llevó a que los más diversos sectores de la sociedad, democráticos de la sociedad uruguaya, expresaran su repudio y dieran lugar a una manifestación en el entierro, que fue realmente de las cosas más conmovedoras que a mí, seguramente no solo a mí, nos ha tocado vivir. Esa inmensa masa acompañando los restos de liberarse de la universidad hasta el cementerio del Buceo, en un silencio realmente estremecedor. En las calles nos juntamos todos porque la necesidad de libertad, democracia y de que no se derramara más sangre era de todos. Y fue la manifestación más grande que existió en este país hasta ese momento, la de acompañar a liberarse. Lamentablemente no fue el último, fue el primero que conmovió tanto, y luego vinieron los otros.
claro, cuando matan a Liberarse, la gente no la paraba a nadie. Después de que fuimos en silencio a enterrarlo, volvimos a 18. Entramos en la universidad. Y la gente no se iba de ninguna manera. Y agarraba todo lo que agarraba, lo rompía. ¿Verdad? Vinieron los bomberos a apagar algunas cosas que se habían prendido fuego. Con micrófono desde el salón del consejo. Intentábamos que, por ejemplo, a los bomberos no les hicieran nada. Cosa que se logró. O sea, la gente hasta empezó a aplaudir a los bomberos. Pero podía haber ocurrido lo contrario, porque ¿cómo controlás eso? Yo me acuerdo que estuvimos a punto de agarrarnos trompada con León Lev, porque León Lev me quiso sacar el micrófono, y yo le dije, pará, loco. No, porque se vayan todos. Porque, claro, la solución que encontraba era que todo el mundo se fuera para la casa y chao. Pero ¿cómo convences a 20.000, 30.000 personas que acaban de enterrar a una persona que podía ser próxima o no, pero que era un joven, escúchame, de 28 años? Y después siguieron de 19 y de 27 años. Y Maximiliano Pereira tenía una edad parecida. Entonces, ¿cómo haces para controlar eso? Lo controlás juntándote con los demás y persuadiendo, diciendo, pará, no, esto no, esto sí, esto no. Fue una movilización realmente de muchísima gente que alarmó a los contrarios, en cierto modo. Pero bueno, alarmó a los contrarios no suficientemente como para que pararan de reprimir. Alarmó seguramente en el hecho de que estaban jugados para frenar. Viene eso, ¿no? El constante medirse en las fuerzas. Cuando en realidad era muy desigual, porque, digamos, el movimiento lo que tenía era la gente. Y el otro lado tenía las Fuerzas Armadas y todas las posibilidades, incluso paramilitares, que estaban operando. Y bueno, un poco es el espíritu nuestro, es decir, no nos conformaban cosas y entonces salías a reivindicarla. Que lo hiciéramos de una forma un tanto violenta, ¿no? Era en realidad más que nada una forma de lucha, ¿no? Porque en realidad sabíamos que íbamos a provocar. La policía reprimió con perros y fueron con una perrada brutal, con perros policía. Y los perros son de una agresividad, además cuando el milico les da. Y fue un desbande la primera vez. La segunda vez dijimos, vamos a pararlos, vamos a crear una lluvia de piedras. Juntamos la piedra. Habían como unos kiosquitos ahí en la parte que separa la biblioteca de la universidad, ahí en el callejón. Habían kioscos y los kioscos era la barricada. O sea, los poníamos sobre 18 y no pasaba nada. Y los milicos volvieron con los gases, con todo, pero con los perros. Otra vez. Y las piedras generaron a un perro mordiendo al propio policía. Porque el perro dijo, pará, me están cagando a pedrada. ¿No? Y pero eso tampoco resolvió el problema. Cuando la cuestión pasaba a la calle, es decir, cuando íbamos a las movilizaciones, yo iba con la cámara filmadora, ¿no? Y entonces me tocó participar en una cantidad de refriegas que hubo, una en la Facultad de Medicina. El 18 de septiembre, una
una manifestación de la FEU y de la Asociación de Estudiantes de Medicina, naturalmente salió de la Facultad de Medicina hacia el Parlamento y fue reprimida, violentísima, con recursos que antes no se habían llegado a utilizar, como fueron las escopetas de perdigones. Un compañero nuestro, Maximiliano Pereira, que en la represión que hubo en medicina, cuando ensayaron por primera vez las escopetas antimotín, también habían policías con carabinas, con rifles. Y a él le pegaron un balazo en la cabeza. Y Maximiliano no muere, pero queda con una herida cerebral muy importante, ¿no? Fue internado al hospital de clínicas, queda con una parálisis. Y a los pocos años murió finalmente, ¿no? Falleció. Y también hubo otra muy importante por 18 de julio, ¿no? En la zona de la universidad. En rechazo a ese auge represivo, el 20 de septiembre se hizo otra manifestación en horas de la tarde que salió del local central de la universidad, y la represión fue la misma, con los perdigones que había introducido el Ministerio del Interior. Eduardo Jiménez de Derecha, un nombre para recordar, en esta acción policial contra los manifestantes. ¿Cómo estaría la situación que Medicina, en el rectorado o en el salón del Consejo Directivo Central, habíamos hecho una policlínica, una especie de hospital de campaña? Ahí se curaban los heridos, pero bueno, en determinado momento alguien dijo que Hugo de los Santos tenía una bala, le había entrado por el tórax, acá, había perforado el pericardio. Y se trataba por parte de la represión, de tirar a matar directamente, ¿no? No tenían mucho prurito de tirar al cuerpo. Hugo de los Santos estaba dentro de la universidad, lo matan desde afuera. Pues ahí Mayolo, que era el rector, hablamos con Mayolo tomó contacto con la policía, le dijo que pararan de tirar tiros porque íbamos a sacar heridos de adentro. La policía se comprometió a hacerlo. Y bueno, con Rodrigo Arocena y con Javier Alonso, ¿no? Tiene una camiseta blanca abajo y salía ahí por Eduardo Acevedo, por la puerta de Eduardo Acevedo, y empezamos a gritar: no tiren, sacaban la bandera, la camiseta la perforaban toda. Cuando lo están sacando a Hugo de los Santos, hieren a Susana Pinto, que después muere. Y lo sacamos a Hugo de los Santos y a Susana Pinto por la puerta de Eduardo Acevedo, y después por Vallado, creo que la calle de la esquina, hacia el campo. Las camillas eran puertas. Y los llevamos al campo, donde ahí los atendió un cirujano que se llama Leo Bruno, que se murió. Y bueno, se murió. Pero bueno, imagínense, ya a esa altura la universidad se había transformado en una especie de guerra. Ese día el saldo fue muy grave. El Sindicato Médico del Uruguay sacó un informe donde habló de 142 heridos y 2 muertos. Este tema, si uno lo continúa, 69, 70, 71, 72, es así para abajo. Taca, 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 taca. Porque la potencia que adquirió la represión, la violencia extrema, fue brutal. La verdad que fue brutal. Y ahí el país cambió. Porque ¿cómo no va a cambiar? Todo el mundo preso. Todo el mundo que no estaba preso lo iban a llevar preso a las 24 horas. ¿A quién le iba a extrañar que los militares ocuparan los edificios de la universidad? A nadie. Y que dieran el golpe.
tampoco a nadie. El 68 fue como un quiebre, ¿no?, del país, un quiebre por esa represión desatada que anticipaba lo que iba a ser el golpe de Estado. Ya empiezan a partir del 68, como te contaba, empieza a actuar el escuadrón, los diversos escuadrones, que después ya en el año 70 empiezan a desaparecer gente. Uno que ha vivido en la época de los 60 hasta los 70, 73 exactamente fue que cierran la universidad, y que volvimos después del 85, ¿no? Y con lo que nos encontrábamos, y que realmente uno encontró diferencias, ¿no?, importantes. Y un poco me parece que si para algo sirve lo del 68, debería servir justamente para entender lo que pasa hoy. Obviamente las circunstancias son irreproducibles. Lo que sucedió en el 68 sucedió en el 68. Los estudiantes del 68 eran el producto de una época que no es contrastable con la actual. Ni mejor ni peor, una época distinta. Me pregunto de todas estas cuestiones, ¿qué son las más específicas que puedan llamarle la atención hoy a los jóvenes particularmente, que sientan que en realidad esta no fue una lucha heroica desde el principio, sino que fue una lucha que consideramos que había que darla? Esos murieron, pero viven, o sea, están en cada uno de nosotros, digo porque nos recuerda permanentemente. Sé de que ellos murieron, pero digo, es así. Lo bueno es no olvidarlos y que sus nombres de alguna manera sería lo que fueron, porque son mártires, digo, por luchar por un mundo mejor. Todos precisamos un futuro para tener un pasado. Hoy la situación es distinta. Hoy parte de los homenajes que realizamos no son meramente recordatorios, la formalidad de la efeméride, es también reflejarnos en las reivindicaciones que de alguna manera, y frente al sentido común, el pensamiento hegemónico que se intenta imponer desde distintos medios, desde distintos lugares de la sociedad, como decía, hay cuestiones por las que sigue valiendo la pena luchar. Bueno, en referencia a lo que significan los mártires estudiantiles y el movimiento estudiantil del 68 particularmente, para quienes de alguna manera militamos hoy en los distintos espacios políticos o de militancia estudiantil, y para mí en lo personal son compañeros y compañeras de gran referencia, porque de alguna manera marcaron una forma de vínculo entre los estudiantes, una manera de interpretar el mundo, una manera de comprometerse con la realidad social y política en la que ellos vivían, y de alguna manera eso nos hace a nosotros caminar y reconocernos en esas luchas, pero también encontrar y buscar nuestras propias luchas, y creo que eso es de las cosas más significativas que yo encuentro en los mártires.
los compañeros que murieron, pero y también en otros que no murieron, pero que de alguna manera también fueron como insignias y que sostuvieron los espacios y que contribuyeron a la unión estudiantil y también entre obreros y estudiantes, que en esa época fue como muy fuerte. Los compañeros no solo peleaban por el boleto, sino que en esos momentos peleaban por la universidad, por la autonomía, por el cogobierno, por la defensa de la universidad misma, ¿no? De la intervención militar, por los derechos humanos, por la democracia. Ellos estaban viviendo una época en la cual los derechos más básicos y las libertades más fundamentales eran violentadas por el gobierno de turno. En otros momentos históricos han pasado cosas parecidas y han habido necesidades históricas que nos han llevado a la calle, nos han llevado a unirnos como movimiento estudiantil. Y eso también es algo que reivindicamos y que entendemos es parte del legajo que ellos nos dejaron. La importancia de unirnos, sobre todo en los momentos más jodidos, en los momentos más difíciles. Hoy, si bien hay como muchas tendencias políticas y demás, creo que los mártires de alguna manera, o ese pensamiento, esa forma de militar, esa forma de comprometerse y de encontrar en el otro algo en común, es lo que nos sigue como uniendo e impulsando hacia adelante. La lucha heredada de los tiempos, se alza una paloma apuñalada, herida que sangra y nunca cierra. Bajo el empedrado está la playa, la tumba vacía de los padres. Se alza una paloma apuñalada, el rostro difuso de los hijos. Bajo el empedrado está la playa, voz que al final ni con balas pudieron callar. Resonará entre la multitud que al marchar grita libertad. Consigna del pueblo en las paredes, bajo el empedrado está la playa. En la noche surgen estudiantes, se alza una paloma apuñalada. Crueles escuadrones que cayeron, nunca más repite la memoria. Se alza una paloma apuñalada, bajo el empedrado está la playa. Voz que al final ni con balas pudieron callar. Resonará entre la multitud que al marchar grita libertad.